Buenos días con todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de las competencias digitales docentes en una revisión sistemática en el contexto latinoamericano. Mi nombre es Stephanie Vázquez y junto con mis colegas, la doctora Rosabel Roy y Miriam Peñafiel, hemos realizado este documento. Durante esta presentación, nosotros trataremos acerca de los problemas encontrados, el objetivo de la investigación, la metodología utilizada, los resultados y discusiones y las conclusiones obtenidas. Como primer paso, justamente, en el tema de los problemas definidos, nosotros hemos detectado que en la actualidad más de 290 millones de estudiantes en el mundo no están asistiendo a clases debido a la pandemia ocasionada por el COVID-19. En esta situación, muchos de los centros educativos han preferido adaptarse a una modalidad virtual y precautelar la salud de los estudiantes. En este sentido, se ha marcado un hito en relación a la diferencia de las clases presenciales y las virtuales, generando una preocupación en toda la comunidad académica y tratando de reformular tanto los procesos de aprendizaje que incluyen los modelos educativos, así como se ha puesto en evidencia la necesidad de desarrollar las competencias digitales en los profesores y en los estudiantes. De ahí que el objetivo de esta investigación es justamente realizar un mapeo sistemático de las competencias digitales de los profesores de educación superior con énfasis en Latinoamérica antes del coronavirus por el tema justamente que había mencionado que es un hito para futuras evaluaciones. Dentro de la metodología, nosotros hemos utilizado la metodología según Kitzman, en la cual consta de tres fases. La fase primera de planificación, la segunda de realización y la tercera de reporte. En la primera fase, en la cual se incluye la planificación, lo primero que se determinó fue identificar la necesidad. En este sentido, lo primero que se determinó fue el periodo en el cual se iba a realizar este estudio, determinando que sería desde el año 2004 hasta el 2019, y se hizo una investigación general en las bases de datos principales, teniendo en cuenta que se obtuvieron aproximadamente 1.575 artículos y se evidenció que el tema era un tema maduro. A raíz de esto, se desarrolló el protocolo para la revisión de la literatura en el cual, a través de la definición del objetivo y la pregunta principal, se determinó también que los tipos de idiomas que nosotros íbamos a estudiar era inglés y español. Se consideraron también todas las palabras claves y los sinónimos de estas palabras claves, como son competencias digitales, educación superior y también docentes. Todo esto con sus sinónimos y también sus correspondientes traducciones en inglés y español. Adicionalmente, se determinó que las bases de datos en las cuales se iba a identificar estos artículos era IEEE, la Web of Science, Scopus, ScienceDirect, ProQuest y ACM. Una vez que se determinó el protocolo, se pasó a la parte de la identificación real del problema. A través de la primera fase en la cual se determinó la necesidad, vimos que existían algunas revisiones de la literatura, como por ejemplo en Brasil o en México, pero las cuales hacían énfasis en que solamente determinaban muy específicamente a estos lugares. Entonces, adicionalmente de esto, se evidenció la necesidad de continuar con nuestra investigación. Para esto, entonces, se procedió a la identificación de los estudios primarios, que a través de la extracción de los en formatos RIS y BibTeX fueron exportados al sistema STAR y se determinó en este caso que las 6 bases de datos en las cuales se está desarrollando generaban estos 1.575 artículos. ¿Sí? A partir de esta identificación de los estudios primarios, nosotros empezamos a través de signos booleanos a generar o a reducir nuestro campo de estudio. En este caso, incluimos ya también el tema de las competencias, no solamente competencias digitales, sino los estudios netamente de educación superior.
Después de esto, se realizó una selección de los estudios primarios en las cuales, a través de leer cada uno de los abstracts, se incluyó los criterios tanto de inclusión como de exclusión, en los cuales se incluían todo lo que son netamente artículos de competencias digitales como tal, y se excluían todo lo que son artículos que no eran relacionados en el contexto educacional, que tampoco eran de educación superior, como por ejemplo estudios realizados a primaria, secundaria u otros, estudios realizados a estudiantes. Se eliminó también todo lo que son estudios específicos en tecnologías de la comunicación e información, otros estudios específicos como por ejemplo de personas con discapacidad o personas de mayor edad, y las que no son relacionadas con profesores, como lo son por ejemplo estudios hechos a padres de familia, entre otros. Una vez excluidos a través del abstract, se procedió a hacer una abstracción y monitoreo. En esta parte o en esta fase, en cambio, se separaron únicamente los documentos que estaban basados en el contexto latinoamericano o en ciudades latinoamericanas. Finalmente, para, para el resumen de nuestro informe, podemos encontrar que nosotros en las 6 bases de datos recopilamos un total de 1.575 artículos. Cuando hicimos la identificación de estudios primarios, es decir, incluimos ya la variable educación superior, reducimos nuestra cantidad de artículos a 601, cuando adicionalmente a esto expusimos los criterios de inclusión y exclusión, tuvimos un resultado únicamente de 62 artículos que cumplían con estas condiciones, para finalmente realizar un análisis de 15 artículos que eran los que aplicaban para el contexto latinoamericano. En cuanto a resultados y discusiones, nosotros pudimos determinar primero cuáles son las fuentes más publicadas, tanto en lo que son artículos y conferencias, determinando que de los 101 artículos que incluían educación superior y competencias digitales, solamente fueron publicadas en 299 fuentes. Adicionalmente, pudimos constatar el crecimiento de los estudios en esta área a través del tiempo desde el año 2004, lo cual también nos ayudó a nosotros a determinar que a través de los criterios de inclusión y exclusión de esta cantidad, de estos 600 documentos, la mayoría pertenecen a estudios realizados a estudiantes u otros estudios específicos, como por ejemplo B-Learning, MOOCs, entre otros. Y adicionalmente también logramos determinar cuáles son las ciudades, o más bien dicho, los países en los cuales se realiza con prioridad este tipo de investigación en competencias digitales, dando como principal aportador o país en el cual se enfoca en las competencias digitales España con 19 artículos, México con 6 y Ecuador con 3. Dentro del análisis ya interno o el análisis de cada uno de los 15 artículos encontrados en el contexto latinoamericano, nos fue posible determinar a qué país pertenecía cada uno de estos artículos, cuál fue la muestra utilizada, qué tipo de investigación fue, si fue cuantitativa, cualitativa, y cuál fue el tipo de herramienta para recolección de datos. En este sentido, podemos observar que el 46% de los estudios fueron cuantitativos, el 33% fueron cualitativos y el 21% correspondió a estudios mixtos. Dentro de la herramienta que más se utilizó para poder analizar en estas investigaciones fueron las encuestas. Finalmente, también se realizó una tabla, esta tabla en la cual se sintetiza en cuáles son las áreas o las dimensiones en las cuales cada uno de los documentos se basó como competencias digitales para poder realizar el análisis. Teniendo en cuenta esto, podemos determinar que como competencias digitales docentes, las más relevantes o las que más se mencionan son la parte de las competencias tecnológicas, comunicativas sociales, las de uso de la información, alfabetización multimedia, pedagógicas, éticas, culturales y de
el ambiente y finalmente lo que son habilidades de gestión académica. Como discusiones, de forma general, podemos determinar que las competencias digitales no solamente se referían al uso propio de las TIC en una forma técnica, sino más bien al conocimiento, las habilidades y las actitudes que generan basadas en ellas. También se consideró que en esta nueva era digital, si es que no se considera o si se subestima el tema de las competencias digitales, tendremos graves consecuencias a corto plazo. Podemos recalcar una frase célebre en la cual nos comentaban de uno de los autores participantes dentro de este análisis, que nos decía que los profesores no pueden enseñar algo que no saben. Entonces, es de vital importancia que los profesores puedan conocer y ser partícipes de estas habilidades para que de esta forma puedan trascender a sus estudiantes. Además, se determinó que los profesores en Latinoamérica son más confidentes en el uso de artefactos como por ejemplo computadores, proyectores, entre otros, la búsqueda web y la resolución de problemas tanto culturales, éticos, sociales o de responsabilidad social. Sin embargo, también muestran bastante un bajo e intermedio, una confianza baja e intermedia en habilidades como la parte de administración académica, el diseño de recursos digitales o el uso de digital media. Además, tampoco tienen mucha información acerca de seguridad de la información o el uso de redes sociales. Como conclusión, podemos afirmar que nuestro estudio ha logrado su objetivo es pertinente y que ha logrado su objetivo en cuanto a los objetivos planteados, porque en realidad no existe un gran porcentaje de información en el contexto latinoamericano. Y por eso también se ha determinado cuáles son las áreas de debilidad de las competencias digitales docentes para poder a partir de aquí realizar contribuciones para fortalecer el sistema superior. Como trabajo futuro, se propone realizar de aquí una siguiente revisión de la sistemática de la literatura para un contexto post-COVID para ver cuál es la diferencia entre lo sucedido anteriormente y lo que está pasando actualmente. Como recomendación, también podemos destacar que no hay publicaciones con respecto a ciudades de Asia y Europa en cuanto a competencias digitales docentes, por lo que se recomendaría también trabajar en estos aspectos. Muchísimas gracias. A continuación, ustedes pueden observar nuestros teléfonos o nuestros emails de contacto para que ustedes puedan comunicarse con nosotros en caso de cualquier pregunta. Muchísimas gracias por su tiempo.